la vida de Sansón. Hemos estudiado la experiencia de Sansón en 3 lecciones. Bueno, hermanos, la experiencia de Sansón es una experiencia muy particular en la vida, muy excepcional. Y todos los que han estudiado la lección de manera consciente se darán cuenta que, sinceramente, escapa a todas nuestras perspectivas de santidad que nosotros tenemos de las personas que tienen que heredar el reino de los cielos. Imagínense qué pasaría si nosotros dijéramos acá un director de iglesia y luego él, cuando es director de iglesia, empieza a cometer pecados abiertos y una serie de barbaridades. Y aún así, después cuando se produce la entrega del reino eterno, él está ahí. ¿Qué haría? Esa es la vida de Sansón. Cuando nosotros nos damos cuenta, la vida de los jueces, si bien es cierto, un juez tenía 2 direcciones de gobierno, civil y religioso. En el aspecto religioso, este juez tenía que ser un ejemplo, un referente para los demás. Restaurar el sistema de adoración y restaurar la práctica de la obediencia a Dios en los mandamientos. Pero acá encontramos un juez Sansón que en vez de dedicarse a restaurar todo esto, él mismo abiertamente está pecando. Él mismo está haciendo una serie de acciones que van en contra de lo que Dios ha revelado que no se debe hacer. ¿Qué hacemos frente a él? ¿Qué actitud tomamos? Hermanos, los designios de Dios son un misterio para muchas personas y en muchos casos. Hoy día vamos a culminar cómo termina Sansón. Dice el fracaso y la muerte de Sansón. Un juez que prácticamente, ¿a dónde lo llevó todo lo que él hizo? ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a la muerte. ¿Qué muerte? ¿Física, espiritual o eterna? A la muerte física. Pero también le llevó a la muerte espiritual. Pero no a la muerte eterna. O no a la muerte eterna. Cuando ustedes leen Hebreos 11, 32, ¿qué dice? Que Sansón está en la lista de los héroes de la fe. Increíble. Porque finalmente la misma inspiración dice que Sansón se suicidó. Pero no dentro de un suicidio planificado. Y hasta la profeta dice que muchos, que sin planificar y por inducción del enemigo, se suicidaron, estarán en el reino. Por eso digo, esto es un conocimiento que para mí ha sido sorpresa también, que antes yo no creía en esto, no ni hablar, porque yo siempre pensaba en la perfección absoluta, y así como se piensa hoy. Si no has llegado a un nivel de perfección, de obediencia férrea, de una situación que te requieren los principios, y que si no has llegado a esa altura estás perdido, no es así. Hermanos, nosotros tenemos un sustituto que todo lo que Él ha hecho, su perfección, su obediencia, su vida perfecta y todo eso, lo pone ¿a quién? A nuestra cuenta. Y nosotros legalmente en el cielo aparecemos como no hubiésemos nunca pecado. Y eso es lo que nos lleva. La creen en ese sustituto. Bueno, hoy vamos a empezar por la última parte de la lección. Todos miren su párrafo de conclusión. Una quijada de asno fresca, ¿qué ha hecho? Han matado muchos, 1000, y eso los ha dejado, dice, en 2 montones, allí amontonados, 2 montones, 1000 muertos. ¿Qué más?
Eso fue en Ramat Lehi, ¿no? Y cuando hizo todo esto, ¿cómo termina Sansón? Termina exhausto, es decir, con una sed mortal. Ahora, ¿qué hace Dios? Hace salir agua de una cuenca seca, donde no hay una quebrada, un hueco allí. Nunca salía agua ahí, Dios hace que de allí salga agua. Y luego Sansón sacia su sed. ¿Qué dice el texto? Que es agua hasta los días que fue escrito, ya no dejó de salir. Continuó saliendo. Hasta hoy, dice, hasta hoy, el día que fue escrito el texto. No es hasta hoy, bueno, hoy día no sabemos. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en este párrafo? Que cuando terminó todo esto, entonces, ¿ahora qué le hacen? Juez de Israel. Los que no creían que él sea el juez. ¿Por qué? Por su mala fama, su mala experiencia, su vida desenfrenada, o sea, todo fue terrible. No va a ser juez este hombre que no cumple con los requisitos, con las características. Pero cuando vieron que todo esto hizo, dijeron, sinceramente, este es el que nos mandó Dios para liberarnos. Ahora hagámoslo juez. Y ya hemos dicho, un juez que se encarga de los asuntos civiles de una manera ordenada y en la parte religiosa restaurar la adoración y ser obediente. Pero lo vemos a un Sansón como juez ahora desenfrenado abiertamente. ¿Qué más dice el párrafo del espíritu de profecía? Pero un mal paso preparó el camino para otro. ¿Qué significa eso? Que cuando caes una vez vas a caer otra vez 3, 4, 5 y vas a seguir. Y más males se te van a ir apareciendo. ¿Desde cuándo empieza esto? Dice que ya desde temprana edad Sansón tuvo un mal inicio en lo moral y en lo espiritual. El párrafo sigue diciendo, continuó buscando los placeres sensuales que lo atraían hacia la ruina. ¿Cuáles son los placeres sensuales? Los placeres que están relacionados con los sentidos sensoriales, con los 5 sentidos. Gustar, ¿qué más? Ver, oír, palpar, gustar. Eso es lo que Sansón se dedicó a satisfacer. Dice acá, se dice que físicamente fue el hombre más fuerte de la tierra. Eso lo vimos en la lección anterior. Pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad, la firmeza, fue uno de los más débiles. Incluso explicamos por qué uno que tiene temperamento sanguíneo, colérico, ¿por qué es débil en lo moral? Y en lo físico sí, a lo máximo, todos le temen, pero en lo moral, doblegado. Después de esto, o sea, después de ser nombrado juez, se refiere, ¿no? Aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, a poca distancia de donde había nacido él. ¿Qué sucedió, hermanos, ahora? Que siendo juez, va a volver a caer moralmente. ¿A dónde se fue? Ahí cerca nomás, a Sorek, y ahí se enamoró de una mujer. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué dice que significa Dalil el espíritu de profecía? ¿Qué dice? ¿Qué dice su texto ahí? La consumidora, dice. Seguro que no están leyendo, ¿no? Eso hizo que los filisteos observaran cuidadosamente los movimientos de su enemigo, y cuando él se embeleció, se envició, digámoslo así, por esta nueva unión decidieron obtener su ruina por medio de Dalil. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que una vez más sus pasiones, sus sentimientos desenfrenados, los llevaron ¿a dónde? Los llevaron a la ruina, a morir físicamente, a morir espiritualmente, pero ya dijimos, no eternamente. Sansón no murió eternamente. Ahora sí vamos a la introducción. La infatuación de Sansón parece casi increíble. A ver, ¿quién puede creer que uno que es escogido para realizar un plan divino
¿quién puede creer que se haya desenfrenado tanto? Y peor, siendo uno que fue elegido desde el vientre. Siempre lo prohibido es codiciable en gran manera, ¿o no? Porque dentro de ti hay algo que eso es su alimento. Ahora, si en nuestra naturaleza no hubiera ese principio que nos va a llevar a la desobediencia, nadie estaría tentado a irse allí. ¿Se dan cuenta? Dentro de nosotros hay algo que nos está llevando y nos jala. Esas son las cuerdas de nuestro pecado. Hasta cuando seamos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Pero eso no implica que vamos a seguir entonces ahora pecando. Porque a veces se cree así, ¿no? Como tengo esta naturaleza humana acá, entonces yo voy a seguir pecando. Una cosa es tener naturaleza pecaminosa y seguir pecando, y otra cosa es tener naturaleza pecaminosa y por medio del Espíritu Santo controlar eso. Por lo menos controlar los pecados que son abiertos y van contra la ley de Dios de una forma abierta. Cuando Sansón fue a la ciudad de Gaza, que pertenecía a los filisteos, ¿qué emboscada planearon sus enemigos para Sansón con la esperanza de capturarlo y matarlo? Dijeron, ahora ya sabemos dónde está Sansón, porque en la lección, en el párrafo anterior que hemos visto, que cuando fue nombrado juez, ahora los filisteos empezaron a vigilarlo. Vamos a ver qué va a hacer para buscar la ocasión de matarlo. Entonces estaban ahí vigilando. ¿Sansón a dónde se fue? ¿Qué se fue a hacer Sansón a Gaza? ¿Qué se fue a hacer? Se fue a un prostíbulo. Así dice, ¿no? Dice que cierto día Sansón se fue a la ciudad de Gaza, vio allí a una prostituta y entró a la casa para acostarse con ella en la noche. Eso así dice el verso 1, no, dice así. Un juez que tiene que seguir lo moral, un juez que tiene que dar un ejemplo de obediencia, prostituyéndose abiertamente. Entonces ya dijeron, ya entró allí, correcto, vinieron los filisteos, cercaron la ciudad y se pusieron a vigilar la puerta. En la mañana cuando va a salir, ahí lo atrapamos y ahí lo capturamos y lo matamos, listo. Ese fue el emboscado. ¿Qué hizo? Arrancó el portón con todos sus murales, que lo dice, ¿no? Y sus cerrojos. Eso dice la subpregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Para que lo sorprenda, hizo eso, sacó el portón, ¿qué más? Arrancó el portón con sus pilares, los cerrojos y lo cargó y se lo llevó. ¿Qué harían que los filisteos? ¿Lo vieron eso o no lo vieron? Sí lo vieron, pero al ver que eso hizo, ¿quién va a reaccionar ahí? No dijeron ni que se nos ocurra atacarlo. Así se libró. Dice en la inspiración. Sansón obviamente aquí estaba en pecado. Este es un claro ejemplo de cómo un hombre usado por Dios también puede pecar y pecar descaradamente. Dios le dio el poder, miren allí, para que pueda librarse. Y descaradamente estaba pecando porque estaba prostituyendo. Pero no es un referente para que lo tomes como ejemplo. Estamos hablando de Sansón. Ya hemos dicho, es un caso excepcional. No, pues si Sansón fue perdonado, hizo hasta que yo lo otro, entonces yo me voy y hago peor. Por fin hay misericordia y hay perdón. Nadie está diciendo que se siga ese referente. A pesar de su pecado, Dios aún le dio a Sansón una fuerza sobrenatural para escapar de los filisteos. Dios hizo esto debido a que sus propósitos eran más grandes que Sansón mismo.
¿Dios estaba interesado en Sansón? No tanto, Dios estaba interesado en cumplir su plan. Y estaba utilizando a Sansón, no importando las condiciones. ¿Qué más dice? Si Dios usó a Sansón a pesar de su pecado, es porque la vida moral y espiritual no era un requisito en ese plan, no en todos los planes. Estamos viendo solo en ese plan. Pero en vez de asirse de la fuerza de Dios, permitió que los dominaran las pasiones salvajes de su naturaleza. ¿Por qué Sansón se deja dominar por las pasiones de su naturaleza? Porque él tenía una herencia de pecado. No es porque en él había esa capacidad de sí o de no. Él tenía una herencia ya de pecado. Él tenía esa semilla. Cuando en una siembra tú pones una semilla, esa semilla en cualquier momento tiene que germinar sí o sí. Y no es un asunto de que tú digas, no, si quiero lo anulo esta semilla y ya no, que no germine. No puedes. Eso va a germinar sí o sí. Eso era inevitable. ¿Qué dice Pablo? Por lo tanto, Dios lo encerró todo bajo pecado. Todo bajo pecado. A ver, ¿cuántos han leído ese versículo? Que Dios lo encerró todo bajo pecado. Todo es pecado, hermano. Todo está bajo pecado. Ahora lo leen en el comentario. Todo lo que hay en la naturaleza de la creación, el hombre, los animales, las plantas, las cosas inanimadas, lo que no tiene vida, todo fue encerrado bajo pecado. ¿Por qué creen que las plantas se corrompieron? Los animales se corrompieron. ¿Por qué la tierra misma así en el sustrato se enfermó y todo eso? ¿Por qué? Porque todo quedó encerrado bajo pecado. Todo es pecado. Pero eso no se lee. Entonces se quiere pretender de que realmente el pecado solamente está en un asunto de ¿qué? En asunto de las decisiones. Yo decido pecar o yo no decido pecar. No es eso. En algún momento el ser humano, por ejemplo, a ver, tu hijo nace. En algún momento de que él nació, en algún momento él está bien para que pueda elegir, ¿sí o no? A este análisis y a los párrafos, en ningún momento el hijo nacido de mujer, como dice Job, tiene la opción de elegir porque nunca estuvo bien. Así es que lo que le queda es ¿qué cosa? Lo que le queda es que el Espíritu Santo, por medio de la obra que otro cristiano hace, impresione su mente y corazón y lo despierte y lo lleve hacia Cristo para que entonces, por una imputación legal en el cielo, él sea declarado como si no hubiese pecado. Y así, entonces el hombre está en la posesión de ¿qué? En la posesión de ser hijo de Dios. Y cuando tú estés bien y acorde con Dios, a cuentas por una situación legal, entonces ahora sí tú puedes decidir si seguir lo que Dios te enseñó, te ordenó por medio de sus principios, o ahí si quieres ya puedes pecar. Pero después que ha sido declarado legalmente, en el momento que tú aceptaste a Jesús, declarado como si no hubieses pecado. A eso se llama justificación, pero antes no. Y ese es el conflicto que hoy tenemos con el otro movimiento, porque siempre se quiere enseñar que el hombre sí tiene la potestad de elegir, así esté en lo más vil.
No. El hombre tiene la opción de elegir cuando está en comunión con Dios, porque entonces fue libertado. 2. Continuando en su debilidad por mujeres extranjeras. ¿Qué hizo Sansón? ¿Qué hizo? Se enamoró de Dalí. ¿Se enamoró de quién? De Dalí. Su afán de Sansón era experimentar un placer sexual, sensual, decía al inicio, ¿no? O sea, de todo sentido, con mujeres que no eran del pueblo. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Vamos a hablar un poquito esto para nuestros jóvenes, lo que dice Testimonios para la Iglesia. 203, el párrafo 1. Primero veamos qué significa Dalila. Y ojo, el comentario bíblico dice que no está definitivamente zanjado que Dalila haya sido filistea. Ojo, Dalila no está en el contexto histórico demostrado que haya sido filistea. El comentario bíblico dice que es muy posible que vivía allí en Gaza entre los filisteos, pero no era filistea, porque si hubiese sido filistea, los 5 príncipes filisteos no le hubiesen ofrecido pagarle, porque simplemente le hubiesen amenazado como lo hicieron con la esposa anterior de Sansón. Entonces el comentario dice, no está dicho que Dalila haya sido 100% filistea, que da indicios, sí, porque la estrategia fue diferente. Entonces Dalila no está bueno, en el comentario no está definido que haya sido filistea. Dicen los historiadores que el Dalila es comparada como una mantis religiosa. A ver, ¿qué es una amante religiosa? Una amante religiosa es un insecto que en la mitología religiosa y griega y todo eso tiene muchos significados específicos y especiales también, porque la forma de su cuerpo y todo pareciera, dice, constantemente está en ruego, en oración, y bueno, no sé si ustedes han leído eso cómo es, pero vamos por este lado. ¿Qué es la mantis entonces? La mantis es un insecto que cuando está en el tiempo de copulación, dice que hace una serie de manifestaciones de seducción al macho, y bueno, el macho por eso viene y se acerca, y cuando lo copula, ¿qué hace la hembra? Empieza a comerlo. Empieza a comer al macho cuando lo copula. Por eso dice que Dalila, su significado de la Dalila tiene esta representación. Dice, el nombre en sentido simbólico representa todo aquello que nos separa de Dios. ¿A qué representa Dalila? A todo aquello que nos separa de Dios. No es solamente las mujeres. Todo aquello que nos separa de Dios es símbolo de Dalila. Puede ser comida, bebida, riquezas, puede ser estudios, puede ser bienes materiales, empresas, no sé qué. Todo eso que nos separa de Dios, eso tiene simbólicamente representado a Dalila. ¿Y qué produce Dalila? ¿Qué produce? Consecuencias. Pueden ser físicas, mentales, morales, emocionales, espirituales y sociales. Por eso Pablo dice que generalmente el amor a las riquezas, ¿qué cosa es? El amor a las riquezas, ese es un pecado. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Nadie puede amar a dos señores. Y para los jóvenes, acá la profeta dice, más tú, hombre de Dios, huye de las pasiones juveniles. De esas cosas. Ningún varón debe someterse a una mujer con súplicas y ruegos, porque se convierte en esclavo de sus pasiones, tal como Sansón.
La razón es la madre de la sabiduría cuando está sujeta al temor de Jehová. Entonces la aceptación para un compromiso debe ser sí, sí o no, no, dice. Esto es un mensaje para los jóvenes cristianos en el mundo. ¿Cómo es? Flirteo, mensajes bonitos, una serie de cosas interesantes a punto de ¿qué? De seducirlo. Y la mujer se hace la difícil. El hombre está ruega y ruega, ruega y ruega. En el cristianismo la profeta Dios dice, no ruegues. Porque un hombre que se rebaja a rogar a una mujer está yendo, dice, siendo presa de las pasiones, así como Sansón. En el cristianismo debe ser sí, sí o no, no. ¿Quieres tener un compromiso conmigo? Ella que dirá sí o dirá no, listo, no estés rogando. Por eso se dice, ¿qué cosa? Que Dalila, ¿qué era? Delicada. Hay muchas mujeres que son muy delicadas, hay que cuidarse de esa gente. No, yo no estoy en contra de la mujer ni nada, eso está escrito. Si una doncella con principios cristianos da indicios o insinuaciones a un joven que se doblegue ante ella, está asumiendo la misma actitud de Dalila, y Dalila consumidora y debilitadora. Cuando una mujer se quiere o se rinde a los pies de un hombre para que le ruegue y que se hace la difícil y todo eso dentro de la iglesia, ¿cómo dice que es? Como Dalila. Consumidora, ¿y qué más? Y debilitadora. Hermanas, entonces, hermanas jóvenes, no hagan esto con un varón. Si no quieres, di no y punto. Y si quieres, di sí y no te hagas la difícil. Eso es jugar con los corazones. Jugar con los corazones es un crimen no pequeño a la vista de un Dios santo. Y sin embargo hay quienes manifiestan preferencia por ciertas jóvenes. Esto es para los varones. Mira, dice, y sin embargo hay quienes manifiestan preferencia por ciertas jóvenes y conquistan sus afectos. Luego siguen su camino y se olvidan por completo de las palabras que pronunciaron y de sus afectos. Otro semblante les atrae, repiten las mismas palabras y dedican a otras personas las mismas atenciones. No juegues con los corazones, esto es para los jóvenes, para los varones. Están con María, con Marta, con la final. Por eso cuando Nancy Van Pelt, en su libro El amor, habla acerca de que el enamoramiento no es un estado solamente, sino un estadio, ¿para qué necesitas tú pasar por un estadio de enamoramiento? Para que tú puedas determinar quién va a ser la elegida. ¿Por qué? Porque ya sea hombre o ya sea mujer, tiene muchos pretendientes y tiene que llegar a determinar con cuál de ellos va a formalizar o con cuál de ellas va a formalizar. Por eso necesariamente debe haber un estadio de enamoramiento, porque hay muchos que no aceptan que el enamoramiento es un estadio, sino dicen es un estado. El hombre, la mujer y todos están enamorados todo el tiempo, pero en el proceso del noviazgo sí existe un enamoramiento. Y en las etapas del matrimonio también, la amistad, la frecuentación, el enamoramiento, el noviazgo y el matrimonio. Pero otros no quieren aceptar ese, no, todo el mundo está enamorado todo el tiempo. En este concepto, Nancy Van Pelt, leyendo algunos párrafos, sustentando, dice que tiene que haber sí o sí proceso de enamoramiento para decidir, porque el espíritu de profecía dice que hay jóvenes que les gusta esta y están flirteando ahí, le gusta la otra, están flirteando ahí, así. Eso se llama, que dice, un crimen no pequeño a la vista de un Dios santo. Es que por lo menos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes acá en la iglesia ya conocen lo que dice el espíritu de profecía. Y si no lo sabían, ya lo saben. Un varón no esté rogando, ni una mujer se esté haciendo la difícil. Si es sí, que diga sí, y si es no, que diga no. No adopte la actitud de Dalila, la mujer, ni la actitud del varón, de Sansón, perdón. Si la cabeza de Sansón hubiese sido rapada sin culpa de su parte, su fuerza hubiese permanecido. ¿Qué quiere decir esto?
que la fuerza no estaba en el cabello. Eso era solamente un símbolo. Ojo, es solamente un símbolo. No estaba. Es como cuando, por ejemplo, el árbol prohibido, toda esencia, la esencia pecaminosa estaba en el fruto. No, eso era solo un símbolo. ¿Algún comentario? Hasta ahí. Solo esta partecita del párrafo. Sansón es un vívido ejemplo de cómo una relación impía puede torcer el pensamiento y desacreditar los principios eternos. Por eso está prohibido que se casen cristianos con paganos o mundanos. ¿Por qué? Porque dice, tuercen el pensamiento y desacreditan los principios eternos. Ya hemos leído la vez pasada y esta vez lo han vuelto a poner el mismo párrafo, que cuando tú te casas con un mundano, has metido a un enemigo de Dios en tu casa, y ahí él va a estar todos los días como espía, dice, si han leído el párrafo. Entonces no metas a un espía a tu casa. Y yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo es que los jóvenes y las jóvenes tienen una pasión por emparentar con mundanos? ¿Que no hay gente en la iglesia? ¿No hay mujeres en la iglesia? ¿No hay hombres en la iglesia? Es que todos los jóvenes se quieren casar, ¿por qué? Por sentimiento. Que tiene que gustarle, que la morfología, que la expresión, que el tamaño, que más, que esto, aquello, lo otro, o sea, tienen una selección de preferencia. Y entonces, como en la iglesia a veces no hay, entonces me voy al mundo. Y su afán es ese. Es bien terrible, ¿por qué no hay gente adentro? Entonces cásate por la razón. ¿Por qué por la razón tienes que casar? Porque si te casas por esto, cualquier momento se va a acabar. Una mujer se casa con un hombre porque es detallista y todo eso, pero esos detalles dependen de sistemas económicos, por ejemplo. El día que se acabó la plata, entonces ya se fregó ella y ya no me sirve el hogar se vuelve en un conflicto. Pero si tú te casas por la razón, entonces esa misma convivencia te llevará a amar a alguien y acostumbrarte y finalmente, como dice la profeta de Dios, ¿por qué los cristianos estarán felices en el cielo? Ojo, ¿por qué los cristianos estarán felices en el cielo viviendo eternamente? ¿Por qué? ¿Porque hay amor? Y ella dice no, porque se acostumbraron. Y hoy en día el mundo, ¿qué dice? No, eso están por costumbre. Claro, el mundo dice así. Eso es lo contrario. Pero ¿qué dice la iglesia? Que cuando tú te acostumbras, es porque has establecido, ¿qué cosa? Has establecido un principio de vida en función a la ley de Dios. Eso se llama estilo de vida. ¿De dónde vino esto? De todos los hábitos repetidos. Una acción formula hábitos repetidos y todas esas acciones repetidas que son hábitos se convierten en una costumbre y esa costumbre está en relación a la ley de Dios dentro del cristianismo y ese es un estilo y un estado de vida y eso es lo que te hará vivir feliz en el cielo. Pero entonces hay gente que dice, no, yo ya no me separo por costumbre, no sé cuánto, está bien, pues esa es la razón. Porque si vas por emociones, ya dije, se va a acabar en cualquier momento. Y allí empiezan los conflictos. Y como la ley ya te ató, ya vives, aunque no importa. Terrible. Porque has metido, ¿a quién? A un espía en tu casa. Espero que los jóvenes escuchen eso, ¿no? Y no se aventuren. Ya dijimos que incluso está prohibido que se casen miembros de escuela sabática con miembros de iglesia. Pero como ya esto es sentimental, entonces hay que hacer lo que se bautice para que estén de igual a igual y luego se casan. Después vienen los problemas, los conflictos. Imagínense, si hacia adentro no te puedes casar, ¿qué será que te cases con los de afuera, no? Incluso no te puedes casar ni con gente que pertenezca a otras instituciones. Peor todavía. Dalila es un medio poderoso imperceptible en las manos de Satanás para destruir al fuerte
juez de Israel. Sus deseos concupiscentes mortíferos hicieron que perdiera tiempo en la vanidad y no ejerciera su cargo de cabalidad como juez de Israel. Todo hombre nace con pasiones carnales, pero a menos que se entregue al poder del control del Espíritu Santo, éstas gobernarán las bajas pasiones. ¿Todo hombre con qué nace? ¿Con qué dice? Con una vida carnal, pecaminosa. Pero a menos que no lo entregue al control del Espíritu Santo, él siempre seguirá satisfaciendo las pasiones inferiores carnales. ¿Hasta qué punto influyó Dalila en Sansón con su insidiosa insinuación? ¿Hasta qué punto, hermanos? 4. Hasta descubrir la verdad, dice. ¿Hasta qué? Hasta descubrir la verdad. Pero no solamente eso. ¿Saben qué dice el párrafo? Hasta separarlo totalmente de Dios. Hasta que rompa su nazareato de forma definitiva. Porque hasta ahí había roto su nazareato en la bebida, en la comida, en todo lo que es satisfacción sensorial. Pero había un punto que todavía le mantenía allí con el voto. ¿Cuál era? El pelo. La permanencia y la existencia del pelo, que era el símbolo general de todo ese compromiso. Pero Dalila, ¿qué hizo? Llegó al punto de que a separarlo de Dios y finalmente arrancándolo el símbolo que era de haber sido escogido de Dios o por Dios desde su vientre, desde el vientre de su madre. Entonces, ¿cómo dice que indujo con sus quejas y pasiones? Su alma fue reducida a mortal angustia. Mira, que lo llevó hasta llevarle a una angustia mental a Sansón. Y así pues, ¿no? Hay mujeres que te manipulan, te someten hasta el piso. Y de rodillas tienes que pedirle para que se case contigo o esté contigo. ¿Dónde en el mundo puede haber eso? En la iglesia no debe haber. Ningún hombre debe rebajar su dignidad hasta ese punto. A Dalila obviamente no le importaba para nada a Sansón. Su amor fue reemplazado por la ambición. Su acusación era una proyección manipuladora de su propio corazón para sensibilizar a Sansón. Ella ciertamente solo usó esa terrible manipulación, pero Sansón pecó al ceder a esa manipulación. Entonces, ¿quién es el culpable ahí, Sansón? En nuestros jóvenes son culpables aquellos que se someten a esa manipulación por fin de conseguir. Era consciente Sansón de las consecuencias que enfrentaba al revelar el misterio de su fuerza a una pagana perteneciente a una nación enemiga. ¿Era consciente o no era consciente? A pesar que él sabía, mira, acá hemos visto por lo menos 3 momentos. A pesar de eso, él no era consciente de las consecuencias. Y hoy en día también tenemos esa idea, no, sí, pues me va a venir consecuencias, no es normal pues que me vengan. Pero no eres consciente que esas consecuencias pueden ser mortales o terribles. Porque nosotros sí somos conscientes de las consecuencias que nos van a venir, así como Sansón. Pero a veces estamos allí. No conocemos el grado ni la magnitud de esas consecuencias. Sansón no fue consciente, dice, en el sentido racional, pero sí fue consciente en el sentido de ¿qué? De la manifestación. Si Dalila le pregunta, ¿cómo es que se le quita la fuerza? Y él le da los indicios, y ella lo ejecuta, es para que se dé cuenta ya. Pero a pesar de eso, dice él, no, normal. ¿Por qué? Porque dice que él ya había vendido su alma al diablo por un sentimiento carnal. No vio las consecuencias, ¿a dónde? A futuro, ¿no? No vio las consecuencias a las cuales les estaba exponiendo. Por ello le descubrió su corazón, revelándole su poder
y exponiendo su debilidad humana a su propia enemiga. Terrible, ¿no? Entonces, si tú te casaste con alguien que no es de la fe y es tu enemigo, no le reveles todo, porque ya dijimos que es un espíritu. Mantente al margen, porque puede tener muchas apariencias, hasta puede reunir a la iglesia, ser fiel, lo máximo. Día tras día, Dalila le fue instando con sus palabras hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Se ahí, cavilando poco a poco, hasta que Sansón ya no podía qué hacer, ya bueno, a la final ya me convenció, ya me sedujo, ya me emocionó, ya, corten el pelo y listo. Cosa terrible. ¿Se acabó? Ah, sí, se acabó, no me avisaron. Siempre estaremos viendo tarde. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. De verdad que tendremos, ¿qué podemos hacer para terminar rapidísimo? Pregunta y respuesta, sin referencias, ¿no? Así sí llegaremos y terminaremos. Bueno, no pudimos enseñar las demás partes, que también hay unas partes muy interesantes, pero que el Señor bendiga su palabra y sigamos estudiando la vida de los jueces como una referencia para el tiempo de la Odisea. Hermanos, en esta lección estamos hablando sobre Sansón. Ese es un caso muy excepcional. Ojo, ¿por qué es excepcional? Porque estamos hablando de una persona que por lo menos estuvo dirigido por dos personas que recibieron la instrucción del cielo. El padre y la madre recibieron la instrucción para que este joven se desarrolle de una manera que defienda su consagración, su nazareato. Sin embargo, nosotros vemos en el desenlace a un joven totalmente opuesto. Los padres erraron. ¿Quién creen que falló? ¿El joven erró? ¿Qué es lo que falló acá para que dos personas recibieron la dirección del cielo? Porque primero la madre recibió la orientación del ángel y luego cuando ella le contó a Manoah, el esposo, al padre, lo que el ángel le había dicho era otro que nuevamente reciba la orientación porque él no estaba seguro. Entonces nuevamente el ángel aparece y le da las instrucciones y le dice, ¿qué voy a hacer cuando el niño nazca? No sé qué hacer, porque va a ser no es cualquiera, es especial, es elegido. Entonces el ángel nuevamente le da las pautas que hacer con él, que iban a hacer, conducirlo para que cumpla el propósito. Sin embargo, cuando el joven crece, empezamos a ver su vida completamente opuesta a los principios celestiales. ¿Cuántas obras buenas ha tenido Sansón en esta dirección? Cero. ¿Sí o no? Cero obras buenas. Entonces, ¿cuál es nuestro referente? Por eso es que en esta lección estábamos viendo ya el cierre de su vida. Todos los malos actos y los desenlaces que usó hasta que lo llevaron a la muerte sí. Y nos quedamos en la 4 y la pregunta 5 decía, con su pretendido amor, ¿no? Pretendía que amaba, pero sabemos que no amaba a Dalila. ¿Quién preparó Dalila para Sansón? En palabras cortas, ¿qué preparó? ¿Qué preparó? Preparó su captura, ¿no? Porque el plan ya empezó a desarrollarlo ya. Entonces, se dio cuenta, dijo ya me descubrió su corazón. Así es que ahora voy a preparar su captura ya, porque ya todo está, el plan está en marcha, así que ahora sí lo vamos a capturar. ¿Y qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué hizo? Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas
y llamó a un hombre quien lo arrojó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces, ¿qué preparó? Su captura. El espíritu de profecía dice, pretendiendo que la amaba, le preparó una trampa consumadora y destructiva. Pretendiendo que le amaba, preparó una trampa consumadora y destructiva. Hizo que éste durmiera sobre sus rodillas, y entonces llamó a un filisteo para cortarle las trenzas de su cabeza. ¿Qué hizo Dalila? Le hicieron que le corten las trenzas. La Biblia, bueno, claro, la versión del 60 dice guedejas, ¿no? Y las trenzas, ¿no? Ya, pero son trenzas. Esta es otra versión, seguramente saben que el espíritu de profecía está escrito con la Reina Valera 1979, pero no es con la 1950. Ahora les voy a leer textualmente los párrafos de lo que explica él. Sin duda, Dalila utilizó dulces palabras para poner a Sansón a dormir. Su amor pretendido era el medio para obtener el dinero a costa de un fingimiento imperceptible para Sansón. No se daba cuenta. O sea, la estrategia del sueño, no de todo el sistema, porque ya sabemos que él sí se dio cuenta. Ahora dice, la promesa fue, mientras que él se mantenga consagrado, seguiría fuerte. Sin embargo, a estas alturas ya era muy tarde. Él era débil como otro cualquier hombre. Representativamente, el diablo es más astuto que cualquier peluquero. Con habilidad, él puede rapar las guedejas del creyente de 1000 maneras, y este apenas lo sabe. ¿Quién es el que corta generalmente las guedejas? No, el símbolo, la señal de tu contrato, de tu pacto con Dios. ¿Quién lo hace? Satanás. ¿Cuántas maneras tiene de atraparte? Imagínate. 1000 formas, 1000 maneras. Y tú puedes ser, entonces, tú puedes romper ese pacto, ese contrato, el símbolo de tu consagración, con cualquiera de estas vías. Yo creo que en verdad estamos al acecho a cada paso que damos. Un paso nos lleva al siguiente. El siguiente, allí vamos a encontrar entonces, en cada paso que damos, una manera de cómo caer, de cómo romper. La recomendación, ¿cuál es? ¿Cuál sería la recomendación entonces? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación, hermano? La recomendación es no apartarnos de la protección del Espíritu, velar y orar también, no ser en 100%. Nosotros a veces estamos confiando en nuestras capacidades. ¿Qué tipo de capacidades? Generalmente en este tiempo las espirituales. Nadie me va a vencer, nadie me va a hacer caer, porque como que ya tienes el control. Pero con esta experiencia de Sansón, yo creo que por más educación que hayas recibido, por más orientación, por más formas de estilos de vida que te lleven a cumplir con tu pacto, pues no es nada seguro. Así es que no contemos con una seguridad, porque a cada paso podemos caer. Por eso dice que cuando queremos reprender a alguien porque pecó, ¿cómo debemos hacerlo? Con amor, considerándote a ti mismo, porque no vaya a ser que tú caigas en la misma condición. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tenemos que tener cuidado. La pregunta que decía, una vez que reveló el secreto de su fuerza, ¿cuál fue el resultado?
¿Cuál fue el resultado, hermano? Los filisteos atraparon a Jesús y a Sansón. Todos. Le sacaron los ojos. Lo llevaron hasta Gaza y ahí le amarraron a una cadena. Y cuando estaba amarrado a la cadena ¿de qué era? La cadena era un templador de molino, ¿no? Y luego le hicieron que gire ahí alrededor del molino, que dé vuelta la piedra del molino. ¿Para qué? Para moler, digo, para moler. Entonces allí estuvo Sansón todo el tiempo, trabajando en la cárcel, donde allí había un molino, y allí haciendo girar la rueda del molino, jalando la cadena. Ese fue el resultado. Sin embargo, el comentario dice que la causa de su caída, el profano deseo de Sansón de contemplar la hermosura de mujeres impías, lo llevó a una experiencia pecaminosa a otra, y al fin de la causa inmediata de que fuera capturado por los filisteos y despojado de la bendición prometida, fue despojado de los medios que le llevaron al pecado inadvertidamente. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuáles fueron los medios que le llevaron al pecado? Los ojos. Porque dice él tenía mucha lujuria por mujeres extranjeras. O sea, ¿cuál era su punto débil? ¿Cuál era? Entonces, la pasión por mujeres extranjeras. Le gustaba mucho la fornicación. Al verse Sansón acosado por las preguntas de la traidora, la engañó diciéndole que las debilidades de otros hombres le sobrevendrían si se pusiese en práctica ciertos procedimientos. Cuando ella hizo la prueba, se descubrió el engaño. Aún, entonces miren, esa es la nota, ¿no? Él sabía, no sabía, dice que descubrió el engaño, pero ¿qué hizo él? Él estaba cegado de pasión, jugó con el pecado. Entonces, ¿qué sucedió? 3 veces tuvo Sansón la más clara manifestación que los filisteos se habían aliado con su hechicera para destruirle, pero cuando ella fracasaba en su propósito, hacía de él un asunto de broma y ciegamente desenterraba todo temor. Es normal, yo soy hombre fuerte, yo soy hombre preparado, yo soy hombre que no puede caer, así es que es normal, yo sigo con el pecado. Pero ustedes saben que a la final quedó como cualquier hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, dice, se apartó de él. Se apartó de él. El Espíritu de Dios, cuando se aparta de un cristiano, el cristiano queda ahora bajo la seducción de los espíritus de Satanás, de los ángeles caídos. Ahora sí, te van a utilizar, como utilizaron a Sansón al penúltimo, y vamos allí. ¿Hasta dónde llegaron los filisteos para jactarse de su victoria y humillar a Sansón? Acá hay 2 cosas. ¿Cuál es la primera? Jactarse de su victoria. ¿Y cuál es la segunda? Y humillar a Sansón. ¿Qué hicieron entonces los filisteos para jactarse de su victoria? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hicieron una celebración, ¿verdad? Hicieron una fiesta. ¿En esta fiesta qué era? Una fiesta de adoración ¿a quién? A su Dios. ¿Cómo se llamaba? Dagón se llamaba su Dios. Entonces hicieron una celebración. Y en esta celebración, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Daban sacrificios y daban alabanza. ¿En qué consistía la alabanza? Si los que revisan las versiones más modernas, como por ejemplo Dios nos habla hoy, o la versión latinoamericana, allí está
recopilando los versos que ellos pronunciaban. Por ejemplo, Sansón, cumpliendo su plan, destruyó nuestros campos y mató a miles de los nuestros, pero nuestro Dios nos ha dado la victoria. Hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Así alababan, esto es alabanza. ¿Se dan cuenta? Cuando Sansón siguió sus relaciones impías, él quizás se pudo justificar a sí mismo al pensar que el único afectado era hacia él mismo. Pero con esto queda claro que la desobediencia dio cabida a dar gloria a dioses falsos, siendo Sansón el trofeo por el cual surgen adoradores de dioses paganos. El mensaje predicado por los seguidores de Dagón era claro. Ellos decían: nuestro Dios es más fuerte que el Dios de Israel, porque hemos conquistado a Sansón. A menudo la desobediencia de los líderes de Dios conduce a que otros nieguen a Dios. ¿Qué tenía por medio esta alabanza? ¿Cuál es el mensaje? El Dios Dagón es más fuerte que el Dios de los hebreos, Jehová. Y eso es lo que le destruía a Sansón. Porque ¿qué decía? Por mi culpa se está blasfemando el nombre de Dios. En la inspiración dice que él pensó que solo lo afectaría a él solo. Y bueno, las consecuencias van a afectar a él y que eso es normal, ya pues no, yo cargo con la culpa. Pero no se dio cuenta que por medio de esa alabanza, entonces ahora Jehová estaba haciendo blasfema. De verdad que esto impresiona. El Señor en su palabra ha dado instrucciones precisas a su pueblo de no unirse con los que no tienen su amor y temor delante de ellos. Tales compañeros rara vez están satisfechos con el amor y el respeto que con justicia les corresponde. Constantemente buscarán obtener de la esposa o el esposo, temerosos de Dios, algún favor que involucre un desprecio de los requerimientos divinos. Entonces, ¿por qué están prohibidas las uniones entre un cristiano y un pagano? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque siempre el pagano va a buscar cómo satisfacerse a su vida y cómo el cristiano niegue o blasfeme el nombre de Dios. Tenemos que evitar eso. Bueno, se acabó el tiempo, Vamos por la 7. Los pecadores pagan el precio. Aunque todos se burlaron, ¿cómo se vengó Sansón de los filisteos que lo habían cegado? ¿Cómo? Sansón se da cuenta de eso y dice: no está bien, ¿cómo van a hacer esa alabanza? Ya he hecho que Jehová sea blasfemado. Entonces llega el momento de vengarme. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, hermano? Pidió la bendición de Dios y le dijo: ¿podía hacerlo solo él? No. ¿Qué dice el texto? pidió ayuda. Clamando a Jehová para que le dé. Cuando tú clamas a Dios, Dios puede restaurar. Le restauró entonces ahora la fuerza. Y pidió ayuda del que lo conducía y le dijo: ponme ¿dónde? Ponme a donde están las columnas que sostienen el edificio, ¿no? Dice que el edificio era parte del templo y parte donde se reunían todos a adorar a su Dios. Entonces allí oró al Señor, confesó sus pecados, se arrepintió de todo lo que había hecho y clamó, y Jehová escuchó su ruego. Entonces, ¿qué sucedió? Forzó las columnas del edificio y el edificio se cayó. ¿Cuántos filisteos estaban en el segundo piso? ¿Cuántos eran? 50, no. Eran 3,000, dicen, no, ¿cómo están? 3,000. Y en el primer piso, ¿cuántos creen que estaban?
no declara, pero dice que eran muchos más. Por eso la palabra de Dios que está registrada, que dice que con esta acción última de Sansón mató muchos más filisteos que todo lo que había matado antes. ¿Y cuántos mató antes? ¿Se acuerdan? Entonces, ahora voy a la parte más complicada que revela esto, que revela este asunto. Escuchen estos argumentos. Muchos historiadores y teólogos de renombre consideran que lo hecho por Sansón fue un suicidio. Ojo, fue un suicidio, pero distinto del suicidio en el sentido estricto de planificación. Entonces, hay un suicidio no planificado, pero hay un suicidio planificado. Entonces, el suicidio de Sansón y la muerte de los demás no fue buscado. La oportunidad se le acercó trágicamente. El suicidio claramente es un pecado. ¿Qué es el suicidio? Un pecado. Ojo, un pecado. ¿Qué más? El pecado de matarse a sí mismo. Pero no está tipificado como un pecado imperdonable. Esto me suena como demasiado halagador, ¿no? ¿Suicidarse es pecado? Claro que es pecado, pero no es imperdonable. ¿Cómo se soluciona eso? Pero no está tipificado como un pecado imperdonable. La mayoría de los que suicidan han cedido a las mentiras y engaños de Satanás, cuyo propósito es el matar y destruir. Y esto está tomado de San Juan 10:10. ¿Cómo destruye Satanás también? Llevando a los hombres a suicidarse. San Juan 10:10. Tal es el acto de Sansón. Tal es el acto de Sansón. Ahora, ¿qué dice? Spurgeon. Aquí está un hombre lleno de dolencias, un torpe necio, pero aunque tiene una fe como de niño, él vive. El justo por la fe vivirá. Se cumplió en Sansón. Pero nosotros sabemos que también está para el tiempo, para el gran tiempo de angustia. Allí el justo vivirá por la fe, según el concepto de Martín Lutero. Aunque Martín Lutero también lo aplicó para los días de la persecución de su tiempo. Pero acá Spurgeon lo está aplicando a la vida de Sansón. Él tiene muchos tristes defectos y fallas, pero su corazón es el correcto hacia su Dios. Él sí confía en el Señor, y él sí se da a sí mismo como un hombre consagrado para el servicio de su Señor, y por lo tanto es el salvo. Veo el caso de Sansón como una gran maravilla, puesta en la Escritura para el ánimo de grandes pecadores. Entonces el consejo final es: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón invocan al Señor. ¿Cuál es el mensaje final entonces? ¿Qué tenemos que seguir? La justicia, la fe, el amor, la paz. Entonces, ¿qué sucede al final? Estamos entre la lista de los que están como Sansón. Si bien es cierto, no estaremos en la lista de los héroes de la fe. ¿De qué? En los héroes de la fe escritos en los tiempos del canon del Nuevo Testamento,
Pero si Dios quiere, estaremos en esa lista, entonces, de los que salen victoriosos en el pequeño tiempo de angustia, por ejemplo. Eso no implica ni nos está diciendo entonces, ahora dedícate a hacer todo lo que hizo Sansón. Sansón es un caso excepcional.